Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al tercer y último día de actividades del 21º Encuentro AIESAD 2025, un espacio que durante 2 días ha reunido a especialistas, autoridades y representantes de instituciones iberoamericanas comprometidas con la transformación de la educación abierta, digital y a distancia. Esperamos que las experiencias compartidas hasta ahora sigan inspirando nuevas formas de colaboración y fortaleciendo nuestras comunidades académicas. Para dar inicio a esta jornada, presentaremos el conversatorio Retos y desafíos de las modalidades mixtas o híbridas en la educación superior, en el que participarán la doctora Ofelia Contreras Gutiérrez, la doctora Jacqueline Bucio García, la doctora María Luisa Zorrilla Abascal y será moderado por el doctor Jorge León Martínez. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión que promete una valiosa reflexión sobre los desafíos actuales y las oportunidades que ofrecen las modalidades híbridas en la educación superior. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es un gran gusto darles una cordial bienvenida a este conversatorio. Como ya bien saben, es titulado Retos y desafíos de las modalidades mixtas o híbridas en la educación superior. Bueno, que forman parte de este 21 Encuentro Regional AIESAD 2025, celebrado aquí en la UNAM, y bajo el lema, como ya todos sabemos, Mejor Educación para Más. Agradezco sinceramente la presencia de colegas, investigadores y docentes que hoy nos acompañan tanto aquí presencialmente como a distancia para reflexionar un tema clave en la transformación de la educación universitaria, sobre esto que es modalidades mixtas o híbridas. Como sabemos, estas modalidades en una de las estrategias para avanzar hacia una educación más flexible, inclusiva y pertinente. Combinan de manera planificada, o eso se busca, lo mejor de los espacios presenciales y de los entornos digitales. Y con ello nos invitan a repensar la docencia, la gestión académica y la manera en que acompañamos los procesos de aprendizaje. Pero también nos colocan frente a retos importantes: la formación docente, el tipo de infraestructura tecnológica, la evaluación, la interacción social y, por supuesto, la equidad en el acceso a la educación. Hoy la idea es conversar sobre estos desafíos, compartir experiencias y pensar juntos hacia dónde estamos avanzando como instituciones y como comunidad académica. Para ello tenemos el privilegio de contar con 3 destacadas doctoras expertas en el tema, a quienes agradecemos profundamente su tiempo y su generosidad de participar en este conversatorio. Me permito presentarlas. La doctora Ofelia Contreras Gutiérrez, licenciada en Psicología, maestra en Enseñanza Superior por la Facultad de Filosofía y doctora en Pedagogía por la UNAM, profesora titular C, de tiempo completo definitivo en el área de Desarrollo y Educación, nivel PRI-DD y miembro del Sistema de Investigadores. Ha dirigido más de 75 tesis de licenciatura, 20 de maestría y 3 en doctorado. Como ponente cuenta con 185 trabajos presentados y 25 conferencias dictadas en diferentes foros tanto nacionales como internacionales. En cuanto a publicaciones, cuenta con 7 libros y diversos artículos publicados también en revistas nacionales e internacionales. Además, ha desempeñado varios cargos en diferentes áreas de la UNAM. Por ejemplo, secretaria de Innovación Educativa de la COED en la UNAM, coordinadora de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior o coordinadora de Educación a Distancia y Sistemas de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Damos un aplauso a nuestra invitada. Muy bienvenida. También nos acompaña la doctora María Luisa Zorrilla Abascal, doctora en Educación por la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, maestra por la UNAM y licenciada en Comunicación por la Universidad del Noreste. Profesora investigadora de tiempo completo, adscrita al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM.
miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Estatal de Investigadores de Morelos, integrante de la UNESCO Media and Information Literacy Alliance y también de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Y además de la red de interuniversitaria euroamericana de investigación Alfamed, entre otros. Cuenta con variadas publicaciones en temas de formación multimodal, competencias digitales y narrativas transmedia. En este último título, también es autora de 3 novelas. Esto de transmedia. Actualmente es titular de la Dirección General de Formación Multimodal de la IUAM. Damos también un aplauso a nuestra invitada. Y también nos acompaña por aquí la doctora Jacqueline Bucio García, doctora en Lingüística por la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Actualmente es profesora asociada C, tiempo completo, adscrita a la Dirección de Proyectos y Vinculación de Educación Abierta y a Distancia en la CUAED de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se centran en educación digital, MOOC, recursos educativos abiertos, inteligencia artificial generativa para la educación y postdigitalidad. También ha desempeñado cargos en la UNAM, como el de coordinadora de innovación educativa en la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, o subdirectora de Bachillerato a Distancia y MOOC en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Damos una cordial bienvenida también. Aplauso. Bueno, para empezar, sin mayor preámbulo, quisiera preguntarles a nuestras expertas, ¿qué se entiende por modalidad mixta o híbrida desde su enfoque? Muy brevemente, ¿quién gusta comenzar? Bueno, pues de forma muy sencilla, por mucho tiempo hemos entendido la modalidad mixta o híbrida como la mezcla de la modalidad presencial y la modalidad virtual. Pero últimamente esto se ha vuelto un poquito más complejo porque la modalidad virtual que antes llamábamos se ha desdoblado, digamos, en 2 posibilidades que hoy algunos están distinguiendo como modalidad en línea, que es cuando es en tiempo real, un tipo videoconferencia, digamos, y la modalidad virtual, que es la asíncrona, ¿no? Donde usamos una plataforma. Y entonces algunos piensan que combinar estas dos, en línea y virtual, pues también podría llamarse híbrido, porque la en línea, que es la que es en tiempo real, pues se parece mucho a la presencialidad. Entonces creo que estamos en un momento en donde esto que la ley dice que es mixto y que es la mezcla entre escolarizado y no escolarizado, yo creo que estamos en un momento en que es un poco pantanoso y que se está moviendo por la irrupción de esto que ahora llaman modalidad en línea. Esa sería como mi apreciación actual del concepto. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista tenemos que tener una visión integral. Es decir, cuando hablamos de un modelo híbrido, hablamos de un espacio curricular donde se diseñan experiencias educativas en una línea continua de tiempo multimedia. ¿Sí? En esta línea continua de tiempo multimedia, los profesores y los estudiantes toman lo mejor de cada uno de los sistemas que tradicionalmente se han conocido como en línea y presencial, para llevar a los estudiantes a mejores condiciones para generar aprendizajes significativos. Entonces, la idea es dejarlo de ver como 2 polos, sino como continuo en el tiempo, multimodal, que permita, en este momento lo mejor es trabajar presencialmente para conseguir estos objetivos de aprendizaje. Con esta población, en estas condiciones, y en este momento me conviene más para el objetivo de aprendizaje que tengo o los propósitos, trabajar a distancia con la flexibilidad y todo lo que me da
porque es una mejor manera de alcanzar los objetivos de aprendizaje. Mi idea es que vayamos por una integración de modalidades en un continuo. Totalmente, a mí me encanta la idea de continuo porque yo desearía que no tuviéramos que definirla, que mixto fuera cualquier oferta educativa tuviera estas posibilidades y que no tuviera que ser un adjetivo para definir lo que se ofrece o las formas en las que puede estudiar una persona. Aquí recuerdo el concepto de Albert Sangra que nos dice que hay que diseñar para una presencialidad discontinua y eso también nos pone del otro lado, cómo se diseña. Para quien lo toma mixto y tener esta oferta es maravilloso, pero para quien lo diseña también debería estar en el centro. Diseñar para esta presencialidad discontinua quiere decir pensar en esto que decía la doctora Ofelia, que hay momentos en que por pandemia, sismo, paro, tenemos que hacerlo desde modalidad en línea, pero la experiencia educativa está diseñada para eso, para dar ese salto a un cambio de modalidad. Y que si necesitamos estar en presencia, también se pueda dar ese salto, que todos los materiales educativos estén preparados para ello. Pero claro, esto depende desde dónde hablemos, si hablamos desde la educación a distancia o hablamos desde la educación presencial. Creo que ahí tenemos también un diferente foco, porque desde la educación en línea sabemos que quien se inscribe justamente es porque no puede estar de forma presencial. Entonces, depende desde donde nos situemos y a mí me gustaría no tener que definirla, que fuera el estándar. Muy bien, pues como ven tenemos 3 enfoques que se ligan, pero que también tienen sus particularidades. Y bueno, sabemos muy bien que en nuestras instituciones contamos con una gran riqueza de perfiles, ¿sí? Pero voy a generalizar. Por una parte tenemos estudiantes adultos y aquellos con múltiples responsabilidades, que ellos necesitan sobre todo flexibilidad, pero también tenemos por otro lado los estudiantes jóvenes que según los estudios se benefician mucho de la cohesión social, y del intercambio interpersonal. Y la pregunta a ustedes es, ¿cómo pueden los diseños curriculares mixtos o híbridos asegurar un equilibrio entre la autonomía del estudiante y las necesidades de interacción social? Quien guste comenzar. Pues a mí me encantaría, es que todos necesitamos flexibilidad y todos necesitamos esta estructura. Entonces también que esa oferta no fuera solo para los jóvenes, pensar que ellos necesitan más interacción. Creo que todos lo necesitamos. No sé si ustedes han tomado un MOOC y uno se siente solito por ahí en un foro conviviendo sí, masivamente, hay muchísima gente, miles de estudiantes, pero ¿dónde está la interacción? Creo que la necesitamos y nos hace falta a los ya más de la tercera edad, como ayer nos decía el doctor Afanador, ya pasando los 45. Muy joven para sí, estaba en el doctor Afanador, ya tercero. Y a todos nos hace falta flexibilidad también a los jóvenes. Ellos han aprendido que esta flexibilidad es útil, me parece. A mí me encantaría que nos sentáramos a repensar los MOOC, por ejemplo, y ver en dónde son útiles y que hay poca investigación del lado de los participantes y de cómo usan las plataformas. Y en ese sentido, investigar qué nos puede ofrecer esa puesta masiva en línea de conocimiento, pero cómo se usa en realidad, además de nuestro contexto latinoamericano. Es decir, preguntar a nuestros usuarios, que es algo en lo que estamos trabajando, cómo usan aquellas personas que han logrado muchas certificaciones, es decir, que les ha servido realmente para obtener un certificado, qué hacen con la plataforma, cómo interactúan con ella, cómo se mueven, cómo buscan. Y algo que hemos descubierto es que necesitan materializar. El video está muy bien, pero se necesita materializar esa digitalidad en el texto. Parece mentira, pero en los MOOC el texto me parece que está siendo en rey en unas entrevistas que estamos realizando. Se necesita trabajar con algo material para tenerlo a la mano y seguimos haciendo algo manual, ¿verdad? Necesitamos tenerlo para poderlo manejar. Me parece también que necesitamos seguir trabajando en recursos educativos abiertos para todo el mundo. Recientemente la declaración de Dubái sobre recursos educativos abiertos
pone al centro que necesitamos traducir esos recursos, que no nos sirve el mismo recurso que se elaboró para Canadá, ¿no?, que el que se necesita para mi clase de Filosofía y Letras, curso de didáctica aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y es que es mi responsabilidad aterrizarlo, traducirlo. Esta palabra que usamos tanto, localizarlo, y que eso lleva tiempo, eso lleva esfuerzos, y lleva a esto a lo que la arenga de ayer del doctor García Aretio nos convocaba. Trabajemos en juntar lo que ya está, pero también nos hace falta localizarlo. Yo creo que son dos momentos. Y seguir trabajando en estas experiencias masivas que a mí me interesan tanto para lograr esa flexibilidad, pero que al mismo tiempo podamos tener restricciones. No sirve de nada decir puedes hacer el curso cuando tú quieras. Se necesita alguna restricción y algún acompañamiento y esa motivación emocional para que alguien se quede a terminar una experiencia educativa. Me llaman la atención propuestas como la de Sebastián Marambio, que ha creado una plataforma que se llama Circle, y ahí pone en experiencias uno a uno esa masividad, es decir, sí masivo, pero necesitamos esa interacción que conecte a dos personas. Y entonces, ¿cómo juntamos a dos personas? Una de sus soluciones es facilitando la conexión. ¿Cuánto tiempo tardamos a veces en ponernos de acuerdo en cuándo nos vamos a ver para hacer la tarea? No, pues yo no puedo el miércoles, yo no puedo el martes, y tú, no, pues yo en la noche. Y en ese intercambio de mensajes se nos van 1 o 2 días, y eso en educación a distancia no podemos permitirlo. ¿Puede una herramienta facilitar esa colaboración realmente en términos de ponernos de acuerdo y llegar a hacer realmente el trabajo? Entonces, por ahí yo iría pensando en que todos necesitamos flexibilidad, todos necesitamos esa interacción, y los medios masivos que tenemos tal vez no están proporcionando ni pensando en que esa masividad requiere una interacción entre dos personas para lograr ser más efectiva. Muchas gracias, doctora Bucio. Doctora Zorrilla, ¿qué nos puede decir de lo que acaba de comentar la doctora Bucio y qué más nos puede aportar sobre esta primera pregunta? Bueno, sí me gustaría comentar de lo que comentó la doctora Bucio, pero me gustaría empezar, digamos, regresando a la pregunta, y después voy a comentar algo de lo que ella habló. Y entonces, bueno, nos dice Jorge, ¿no?, que hay esta tensión, digamos, entre lograr esta flexibilidad, pero al mismo tiempo lograr esta interacción, a veces cara a cara o mediada, pero interacción humana, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comentar muy brevemente que esta aparente tensión entre estos dos extremos precisamente fue lo que nos llevó en la Universidad Autónoma de Morelos a proponer el modelo que tenemos, que es de formación multimodal. Porque precisamente cuando la universidad, cuando empezó todo este modelo fue hace 15 años, de hecho precisamente la próxima semana celebramos nuestros 15 años, y entonces, ¿qué pasó? La universidad tenía un problema de cobertura, tenía más demanda de la que podía atender, y entonces típico, ¿no?, de los discursos de las figuras públicas, dicen, vamos a crear carreras a distancia para que se vayan para allá todos los que no caben en la presencialidad. Y entonces era la primera idea. Pero realmente, pues la distancia no está para recibir a los que no caben en la presencialidad, ¿no? Si tú quieres presencialidad es porque valoras esa interacción, y bueno, muchos jóvenes pues quieren la experiencia universitaria completa, ¿no?, de interactuar con sus pares, ¿no? Todos los que pasamos por la universidad sabemos que eso es muy valioso, ¿no? Esos compañeros de la universidad se vuelven amigos, cómplices, parejas, o sea, y el acceso a los espacios deportivos, a las bibliotecas. Entonces, decíamos, bueno, no, mandarlos a distancia no es la solución. Y entonces lo que propusimos fue precisamente decir, bueno, ¿y qué pasa si a todos estos que son 100% presenciales los sacamos un poco a la virtualidad y un poco, pues nos costó trabajo decir cuánto era un poco, ¿no? Llegamos a que un poco era un máximo de un 20%, y entonces dijimos, bueno, las carreras presenciales pueden tener hasta un 20% de virtualidad, que son materias híbridas o virtuales, y eso, pues esos pupitres, esas aulas extras, pues nos abren espacio para esos que no caben, ¿no? Pero entonces ya todos entran a una experiencia multimodal en donde hay interacción cara a cara, pero también hay mediación tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, hago esta breve anécdota un poco para ver que pues sí podemos, digamos, balancear esas dos cuestiones. Y respecto a lo que comentaba la doctora Bucio, yo también estaría muy de acuerdo. En la UAM, en el área en la que yo estoy, generamos varios MOOC, trabajamos mucho con los MOOC,
y hemos encontrado, precisamente estamos iniciando, pues esta semana, el lunes empezamos, de hecho todavía están abiertas las inscripciones, iniciamos un MOOC con el que hemos explorado esto que dice precisamente Jacqueline, que es un MOOC que se llama Taller de Narrativa Digital. Y en ese MOOC las personas producen un relato digital. Y entonces dijimos, bueno, pero qué chiste producir un relato digital si no puedes pelotearlo con otras personas, ¿no? Entonces en ese MOOC generamos dos espacios, uno a la mitad, que es el espacio de tallereo, y hay interacción entre ellos y con nosotros, con los asesores, de cómo va su proyecto, cómo va su relato, qué problemas tienen, y después tenemos otro momento de interacción al final del MOOC, que es la galería de historias, en donde ellos ya hacemos un tablero en Padlet donde todo el mundo presenta sus historias, se califica con estrellas y tenemos una sesión en vivo en donde comentamos algunas de estas historias. Y a la gente le encanta que le talleres y le comentes el relato que está haciendo. Obviamente, como es masivo, no podemos comentarlo de todos, pero hay esta experiencia de interacción, de que hay alguien del otro lado, de que no estás solo, de que alguien está leyendo lo que estás haciendo, tus compañeros y tus asesores. Entonces creo que esto que planteas es muy, muy válido y creo que también de alguna manera resuelve esta tensión o este dilema que nos plantea Jorge. Gracias. Gracias. Doctora Contreras, ¿qué nos puede aportar sobre la pregunta y las participaciones? Ok, en mi caso, me gustaría entender esta pregunta como una demanda para generar un motor de equidad. ¿Cómo le hacemos para que la educación híbrida se comporte de tal forma que sea una promotora de equidad para la población? Y en este sentido yo creo que hay tres ejes estratégicos sobre los cuales tendríamos que trabajar: infraestructura, pedagogía inclusiva y acompañamiento social, que es un poquito este último, los que plantearon mis dos compañeras. Infraestructura accesible y universal sería la primera propuesta. Y esto podría hacerse a través de programas de préstamo o de donación de dispositivos, que ya sucedió aquí en la UNAM cuando la pandemia se les prestaba a los chicos dispositivos para llevar a casa y que pudieran trabajar. Pero además podemos establecer alianzas con el gobierno o con empresas de telecomunicaciones, no sé, se me ocurre la Fundación Slim, para que ellos también apoyen a los chicos con equipo. Y por otro lado, tendríamos que trabajar con entornos de aprendizaje múltiples y de bajo consumo de datos, de tal suerte que no estén supeditados. Ahora no traigo datos en el celular y ¿qué hago? ¿Sí? Y en este sentido, pues tendríamos que trabajar con entornos de aprendizaje multiplataforma. Esto quiere decir no solamente una plataforma, sino todas las que nos permitan incluso que el chico trabaje fuera de línea, si es que no tiene acceso a Internet, porque hay quien no lo tiene. Por otro lado, tenemos que hablar de una pedagogía inclusiva y especialmente yo hablaría de un diseño universal para el aprendizaje. Este diseño universal para el aprendizaje pues implicaría usar diferentes modalidades y diferentes recursos para sujetos individuales, que es algo que se le olvida mucho a la educación, ya sea la presencial o en línea, se les olvida la individualidad y las necesidades personales de cada cual. Entonces tendríamos que trabajar, por ejemplo, con audios, con textos, con videos, de tal suerte que cada quien aprenda de la mejor manera. Curiosamente, mis alumnos de presencial, hoy en día, cuando les doy recursos para el aprendizaje, me dicen, ¿y no habrá un video? Entonces ya me doy a la tarea de buscarles un video como introductorio y ya después a leer, ¿sí? Por otro lado, trabajar con recursos educativos abiertos. Sea otra cosa importante, que no se tenga que pagar por estos recursos, sino que ya están en la red. Hay muchísimos. Es cosa de hacer un trabajo de curaduría para ver cuáles son los buenos y entonces ponerlos en disposición de nuestros estudiantes. Y por último, trabajar con el profesorado en lo que se llaman las competencias digitales inclusivas, ¿sí? No es suficiente con que ellos sepan usar tecnología, que la pandemia fue un baño de aprendizaje, ¿sí? O sea, todos tuvimos que aprender o aprendíamos, porque no había más. De pronto te viste enfrente de una computadora con los chicos y la pantalla apagada y decías, ¿qué hago? Yo a veces pensaba que era sesión espiritista. ¿Hay alguien ahí? Porque además doy clase a las 7 de la mañana. Será altamente frecuente que me apagaran todas las cámaras. Entonces, bueno, trabajar con esta pedagogía
de competencias digitales inclusivas para los docentes y que tuviera que ver no solo con el uso de herramientas, sino entender las barreras que enfrentan los distintos grupos. No es lo mismo que cada niño tenga en su casa su computadora, a que haya una para toda la familia, como sucedió en pandemia, y que entonces se le daba prioridad al papá que tenía que trabajar y a la mamá que tenía que trabajar. Y ya cuando se podía, pues los niños que medio entraran a aprender, ¿sí? Después tendríamos que tener también un acompañamiento socioeducativo y yo diría socioemocional, ¿sí? En esta parte los jóvenes necesitan mucho sentir que pertenecen a algo, que son parte de un grupo. Es parte del proceso de construir una identidad. Y que grandes problemas que estamos viendo hoy en día, y por ahí tuvimos un caso hace, creo que como un mes o mes y medio, en CCH Sur, que tiene que ver con este aislamiento, que aun cuando están en redes están tan aislados socialmente que son vulnerables, muy vulnerables, ¿sí? Necesitamos, ya sea de manera presencial o virtual, que los chicos y los maestros puedan tener orientación técnica y académica, pero al mismo tiempo necesitamos una cultura institucional inclusiva digitalmente, ¿sí? Que se piense, se planee, se trabaje y incorporar a la hora de evaluar equidad en la tecnología, ¿sí? Lo importante es pasar de una inclusión reactiva, que es lo que hemos hecho ahora, según cómo vamos necesitando, incluimos, a una inclusión proactiva, donde desde el principio se diseñen entornos accesibles, adaptables y sostenibles, ¿sí? De tal suerte que la gente pueda navegar por ahí sin causarle un grave problema. Siempre los va a haber y los tenemos que tener presentes, pero ¿cómo los disminuimos? ¿Cómo logramos que todos puedan tener acceso a educación de calidad? Ese es como el reto fuerte. Y bueno, yo pienso en esos tres ejes. Y en relación con las doctoras, pues estoy de acuerdo con ellas. Pues esta parte de, yo uso los MOOC y me gustan. La verdad es que yo sí soy de repente medio autista al respecto. Entonces digo, ay, qué padre que no hay tareas en equipo, vámonos tú solita cuando puedas. Pero hay veces que sí necesito acompañamiento, que sí me gustaría, por ejemplo, porque en los MOOC ya ven que nos ponen a calificar las tareas de los otros. A veces sí. Y te dicen, oye, opina de la tarea de tu compañero. Y yo estoy opine y opine. Y luego digo, ¿y a qué hora me llegan las opiniones de los míos? Porque no me llegan, ¿no? Y a mí me gustaría esa retroalimentación, a ver qué opina la gente de lo que hice, ¿sí? Entonces eso es importante porque además hay algo que tendríamos que recuperar de la psicología educativa, que se llama las zonas de desarrollo próximo, donde pasamos de un conocimiento incipiente o en génesis o en ciernes a un conocimiento o habilidad concreta, y eso necesita un sujeto social que te ayude a transitar. Gracias. Gracias. Bueno, como vemos, de acuerdo a nuestros participantes, pues tenemos que revisar el funcionamiento, ¿no?, de estas experiencias masivas, ¿no? Ver cómo interactuamos ahí para mejorar estas plataformas. Por otro lado, vimos ejemplos, ¿no?, ya de aplicación de esta flexibilidad y de esta interacción. Y bueno, cerramos con estas propuestas de diseño universal, con las que nos comentan. Ahora, para continuar, vamos a hablar sobre la brecha digital, que incluye la falta de conectividad y dispositivos en muchos lugares de nuestra región, ¿no? En México, por supuesto, y seguramente en toda la región latinoamericana. Esta amenaza con ampliar las desigualdades históricas. Y la pregunta es, ¿qué medidas proactivas y modelos inclusivos deben implementar las CIES para garantizar que las modalidades mixtas sean un motor de equidad y no una fuente de exclusión? Doctora Zorrilla, si gusta comenzar. Bueno, pues la doctora Contreras ya se adelantó a ponernos, digamos, la pista de despegue para hablar de inclusión y de equidad, y creo que de forma muy amplia y muy acertada, muy afortunada. Y pues estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos que hace. Y bueno, obviamente las instituciones de educación superior pues no podemos resolver todas las brechas y todas las inequidades, ¿no?, aunque quisiéramos, pero yo creo que sí podemos hacer mucho para tratar de mitigarlas, ¿no?
y bueno, tratando de estructurar, digamos, un poco en torno a algunas ideas, yo pensaría en tres acciones que podrían ser importantes para esta mitigación o mitigar estas inequidades. Y la primera, pues, es que tengamos espacios de libre acceso en nuestras instituciones, ¿no? Precisamente para esos estudiantes que decía la doctora, que igual no tienen una computadora en casa, que la tienen que compartir, que muchos estudiantes nada más quieren trabajar con el celular, ¿no? Y creen que aquí pueden resolver absolutamente todo, ¿no? Entonces, que si tuviéramos estos espacios de acceso libre en donde pudieran tener acceso a equipos de cómputo adecuados a sus necesidades y con la conectividad que requieren. Y bueno, pues esto sería un primer paso, pero ahí estaríamos solo mitigando esto que es la brecha de acceso, ¿no? Pero hablamos pues que también hay brechas de uso y de apropiación. Y esto tiene que ver, pues también ya lo comentó la doctora, con brechas de competencias, ¿no? Y esas las tenemos tanto entre el personal docente como entre el estudiantado, ¿no? Y ahí pues sí necesitamos trabajar en formar competencias digitales. A veces creemos que esas se desarrollan de forma espontánea, por obra y gracia del Espíritu Santo. A veces pensamos también que los estudiantes, por ser jóvenes, ya se las saben de todas, y pues no es cierto, ¿no? Tal vez saben usar redes sociales o videojuegos o ciertas herramientas, pero no es que realmente dominen todas las herramientas digitales. Y además, erróneamente se cree que las competencias digitales es saber usar los dispositivos y no son competencias técnicas o tecnológicas, van mucho más allá. Y en ese sentido, pues tendríamos que estar pensando en los marcos de competencias digitales como el DICCOM, ¿no? El marco de competencias digitales para la ciudadanía, que pues tiene varias áreas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las universidades sí tenemos que empezar a pensar en soluciones curriculares y extracurriculares para formar competencias digitales y para formar a nuestros docentes en competencias digitales. Les cuento que nosotros en la UAM precisamente hacemos MOOC, tenemos un programa de cultura digital, nuestro brazo extracurricular son MOOC de cultura digital, ahorita tenemos ya 5, y nuestro brazo curricular son 3 materias que tenemos de competencias digitales que pueden adoptarse en cualquier programa educativo sin importar el área disciplinar. Y bueno, el tercer elemento, porque ya dije 2, ¿no? Los espacios de acceso, las competencias digitales, y el tercer elemento, también ya lo mencionó la doctora Contreras, tendría que ver con producir recursos educativos abiertos, pero que también sean accesibles para diferentes tipos de estudiantes. Y esa accesibilidad se logra precisamente pues siguiendo ciertas pautas, como precisamente el diseño universal para el aprendizaje, de forma tal que nuestros recursos educativos digitales en sí mismos sean accesibles para públicos amplios, ¿no? Y esto pues responde a un principio muy sencillo, ¿no? El diseño universal para el aprendizaje es, digamos, heredero del diseño universal, a secas, ¿no? Y pues depende de una observación muy sencilla. Cuando hay una rampa bien hecha, pues todos usamos la rampa aunque no seamos usuarios de silla de ruedas. Es decir, cuando hay una facilidad, ayuda a muchos y no solo a las personas para las que fue creada esa facilidad. Y esto también ocurre con los recursos educativos. Si yo le pongo subtítulos a un video, no solo estoy pensando, ok, tal vez en las personas sordas que son bilingües, pero también le va a servir a alguien que tenga algún tipo de discapacidad cognitiva, y también le va a servir a alguien que el español no sea su primer idioma, por ejemplo. O sea, les va a servir a otras personas esa facilidad que yo incorporé al recurso educativo. Y esas facilidades no solo es poner un recurso en varios formatos, sino también en varias extensiones, en varias complejidades. Ahorita hicimos un curso en donde tenemos un contenido en texto largo, texto corto, infografía, y luego con inteligencia artificial lo hicimos podcast. Y entonces es una dinámica conversacional, así como muy a gusto, que puedes escuchar cuando vas en el transporte, ¿no? Entonces, creo que si incorporamos este tipo de estrategias, podemos mitigar de alguna manera estas inequidades de las que nos hablaba Jorge. Esas serían algunas propuestas. Gracias, doctora Zorrilla. Si gusta continuar, doctora Claro. Lucia. Muchísimas gracias. Y a mí me gustaría retomar 2 de las cuestiones que dijo la doctora Ofelia. Las experiencias offline. Me parece que tenemos una gran deuda en explotar esas experiencias fuera de línea, sin conexión. Uno, por ejemplo, con Wikipedia. Quienes me conozcan, hablo de Wikipedia, la menor provocación. Editar Wikipedia como forma de aprendizaje, no solo consultarla.
pero hay experiencias educativas muy interesantes de poder editar Wikipedia sin estar conectados en línea, con pequeños dispositivos que permiten tener el conjunto del texto de Wikipedia, conectarlo a una computadora sin conexión a Internet y poder seguir editando, y una vez que se conecta se actualiza. Pero también tenemos Moodle Box, que yo creo que aquí Moodle es el rey en la UNAM, y muy pocas experiencias yo creo que ninguna, y en educación a distancia, o si hay alguien que haya trabajado con Moodle Box, que levante la mano, que necesitaríamos explorar con mucha atención para llevar justamente a esas comunidades alejadas y sin alta conectividad estas experiencias educativas offline. También experiencias de baja tecnología que comentaba también la doctora Ofelia. Conocimos un caso muy interesante del MIT trabajando en Sudáfrica con una variante, una adaptación de WhatsApp pequeña, es decir, que WhatsApp no se convirtiera en un LMS, que ya es una cuestión robusta trabajar con una plataforma, sino que tuviera ligeras adaptaciones. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría organizar un poco sus mensajes un poquito más, ¿no? Decir, estos me falta por contestarlos, esta es la tarea, pero que no llegara a un LMS porque es algo que manejo en el teléfono y que sea ágil. Y en Sudáfrica el MIT tuvo una experiencia muy interesante ellos formaban, me parece que formaban formadores en una cuestión de salud, pero la organización se dio a través de esta plataforma, y educativamente fue muy interesante porque también se podía consultar con baja tecnología como es WhatsApp, sí, estos sistemas de mensajería, pero que tengan cierta organización que permita o facilite el contexto educativo. También creo que tenemos una deuda en explorar sistemas de videoconferencia menos invasivos. Zoom es realmente muy invasivo y es el rey en este momento, ¿no? Porque es fácil de usar, porque nos facilita la transmisión. Pero yo ya tengo cansado, yo creo, al equipo de tecnología de la UAED solicitando por favor la instalación de una tecnología no invasiva de videoconferencia como Big Blue Button, que se alía muy bien con Moodle y que permite algo muy interesante, que a mí me parece muy interesante para la inclusión, que sin abrir las cámaras un docente pueda conocer qué está sucediendo en su aula, para que no sea la sesión espiritista de los que nos comentaba, sino que yo sé, sin que los estudiantes abran la cámara, cada uno está ahí, pero yo propongo y diseño una experiencia educativa donde hay diversos tipos de interacción que yo puedo ver en un tablero como docente. Y entonces de repente a la media hora digo, Pepito, ya vi que no has participado en nada, y Pepito no sabe cómo estoy, ¿no? Que yo estoy siguiendo toda esa interacción, que no ha escrito nada en el chat, que no ha compartido nada en las encuestas que estoy poniendo, que no ha participado en la pantalla compartida, y esa información las estoy recibiendo en tiempo real con una tecnología de videoconferencia no invasiva. Claro que hay que aprender a trabajar con el dashboard en vivo, pero es muy interesante, además que es software abierto y la integración con Moodle es facilísima. Entonces, eso creo que tenemos como deuda también. Plataformas que nos permitan ver qué está sucediendo del otro lado, más con inteligencia artificial generativa en el salón de clases también, en educación a distancia, que nos garantiza que lo que está ocurriendo haya sido hecho por nuestros estudiantes de educación a distancia. Esta inclusión de que todos puedan, en efecto, tener ese acceso a las actividades y a los documentos que estamos haciendo, pero que también nosotros podamos comprobar qué está sucediendo. Esta tecnología de ver los historiales de documentos, que por ejemplo Google Docs tiene como forma nativa, uno puede ver cierta historia, pero también hay otros elementos que pueden incluirse y permitirnos ver eso, cuándo son los mejores momentos de escritura de nuestros estudiantes, por ejemplo, pero no con una cuestión de vigilancia y un carácter punitivo, sino para facilitar una conversación. Si yo obtengo toda esta información y puedo hacer que todos los participantes hayan llegado a ese documento, después decir, a ver, ¿cómo intervenimos este espacio, que en este caso es un documento digital, y conversarlo, y en ese sentido poder hacer que todos participen de la misma manera? Y finalmente retomar una experiencia justamente de inclusión en la materia de narración y exposición del bachillerato a distancia. Tuve el privilegio de contar con la participación de un estudiante que tenía artritis reumatoide, y en ese sentido, en ese momento, las tecnologías no eran tan hábiles para ayudarnos a hacer cosas, hace ya varios años, y lo que hicimos fue decirle, pues díctale a la computadora, cuando esto no era tan sencillo, y puedes entregar tu ensayo, vamos a hacer una forma multimodal de entregar el ensayo. Y el resultado fue que adaptar esa tarea, que era un ensayo tradicional, para una forma diferente, nos enseñó a todos en el grupo otras formas de poder entregar el trabajo. Entonces, más bien esta, como decía justamente antes mi colega,
abre las posibilidades y permite que esa inclusión sea más bien una apreciación de lo diverso donde todos podemos ganar y todos podemos poner, recordando aquí al doctor Cervantes cuando habla de que todos ponen y todos toman. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, para cerrar con esta pregunta, ¿qué más podríamos aportar, doctora Contreras Gutiérrez, a esto? Ay, bueno, como me adelanté a contestar, ahora la voy a complementar. Bueno, de entrada me parece que tendríamos dos retos. Uno, que tiene que ver con legislación, ¿sí? Tendríamos que trabajar para que las legislaciones que fueron hechas y pensadas para estudiantes presenciales puedan abrir espacios y flexibilizarse para estudiantes que no vienen al campus o que no están aquí, ¿sí? Por ejemplo, que el número de materias que toman no esté predeterminado. Por ejemplo, que aprovechando el 40-60 que ofrece la UNAM, puedan tomar cursos en otras facultades, en otros contextos, en otras universidades. Tendríamos que pensar que es una necesidad fundamental de este siglo XXI y dárselas a todos. Sí, me parece que esta legislación que está tan atorada, tan aquilosada, tendría como que abrirse al siglo XXI y decir, vamos a ver cómo abrimos posibilidades. Incluso, de pronto yo me cuestiono, pero es más cuestión personal, ¿eh? Yo tengo alumnos en el sistema Suayet que van en el último semestre de la carrera, pero el 80% ya tiene una carrera previa. Entonces, tal vez no les interese tanto tramitar un título. Si es que hay trabas de tipo administrativo, ¿sí? Porque además viven lejos. Entonces, ¿cómo que tengo que ir por la firma del sinodal presencial hasta quién sabe dónde? No, y cada sinodal me da un día distinto. No. Entonces, pensar en esta flexibilidad institucional que me parece a mí es una demanda importante para todos los sistemas educativos. Y por otro lado, yo creo que una manera muy fácil, diría yo, pero que no hemos explorado, no le hemos trabajado suficiente, es incorporar inteligencia artificial generativa a los cursos. A mí me hubiera encantado cuando fui estudiante que a la hora de que yo estuviera haciendo mi ensayo, la inteligencia me dijera, oye, aquí te diste un salto, acá las ideas no están como muy organizadas, ¿qué te parece si también tocas este tema? Porque es central, y aquí te mando esta bibliografía para que lo revises. O sabes qué, tu compañero Juanito López está haciendo algo parecido a lo tuyo, ¿te gustaría dialogar con él? Como esta parte que sí está la herramienta, pero no le hemos dado el uso educativo, permitiría llenar muchas brechas digitales e incluso en algún momento la interacción con el docente podría estar mediada por ahí. Además, los maestros yo creo que estaríamos más tranquilos de no calificar 800 trabajos. No estoy exagerando, los maestros de preparatoria los califican. Y sí, tener esta retroalimentación para los chicos, que creo que estas dos opciones podrían redundar. Gracias. Bueno, aquí ya tenemos, conté al menos 10 propuestas para que las modalidades mixtas sean un motor de equidad y no una fuente de exclusión. Entonces, tenemos ahí los ejemplos. Yo ya tomé mis notas, entonces vamos a aplicarlos. Y bueno, el tiempo se va rápido, ya nos quedan menos de 15 minutos. Y en 3 minutos a cada una de ustedes, me gustaría plantearles lo siguiente. En un mundo caracterizado por la complejidad y el cambio constante, ¿qué habilidades transversales, como la alfabetización crítica en datos, la autorregulación del aprendizaje o el pensamiento complejo, deben ser priorizadas e integradas en los currículos de modalidades mixtas para que los egresados puedan prosperar y ser un motor de cambio social? Ahora, si gustan, comenzamos con la doctora Contreras y nos seguimos. Bueno, me parece que sería muy importante pensar en este sentido. ¿Qué demandas tiene el siglo XXI para ciudadanos? Y en ese sentido, articular a la universidad con estas demandas sociales. Desde mi punto de vista, podríamos trabajar el eje de un pensador ágil y autorregulado.
porque nos vamos a mover mucho de manera independiente, ya como en nuestra época, perdón, hablo de la mía, que es bastante del pleistoceno temprano, tenía uno un trabajo para toda la vida, y donde entraba se jubilaba. Pero hoy en día eso ya no es más. Hoy en día hay que estar preparado mucho para el cambio, para la alternancia, para la no permanencia, lo cual psicológicamente puede generar angustia, ¿sí? Entonces, ¿cómo los preparamos para que entiendan que esto es como parte normal de la vida y que trabajar 2 años en un lado y 3 en otro es lo esperado, lo deseable, ¿sí? Bueno, pues yo primero tendría que hablar de que ellos tienen que tener una habilidad para pensar de manera ágil y autorregulada. Y ahí yo estaría trabajando con metacognición. ¿Sí? Me parece que es muy importante el desarrollo de habilidades metacognitivas. Yo justo ahora estoy desarrollando un proyecto sobre metahabilidades para la comprensión lectora y los chicos me dicen, ¿y por qué no nos dieron este taller en primer semestre? ¿Por qué no nos enseñaron cómo leer bien, rápido y fácil? ¿Sí? Otra habilidad, pues me parece muy importante, es la resiliencia cognitiva, ¿sí? Es decir, que las personas aprendan a fallar, a no frustrarse, o sí frustrarse, finalmente la frustración es parte del proceso psíquico normal, pero que aprendan a resignificar esas experiencias y a moverse cognitivamente hacia mejores caminos, que los lleven a mejores espacios, ¿sí? Y otra habilidad que me gustaría mucho que desarrollen ellos es el intercambio personal y la articulación con diversas perspectivas. No sé si es experiencia personal o lo hemos compartido, la gente está cada día más agresiva en la calle, ¿sí? A la primera provocación se bajan, se pegan, se insultan, ¿sí? Como que se está perdiendo esta parte del intercambio interpersonal y la tolerancia, que en un mundo diverso tendría que ser trabajado como otra habilidad, yo diría muchísimo, muy necesarias. Y aparte del pensamiento, tendría que ver con la colaboración innovadora y multimodal. ¿Cómo aprendo a colaborar de manera innovadora y multimodal con gente que está en todo el mundo? Y para esto tendría yo que trabajar ejes psicológicos como la empatía y la tolerancia, ¿sí? Esto normalmente se saca de los currícula, se da como hecho que de alguna manera nos va a brotar porque viene con la naturaleza humana y no es cierto, hay que aprender, ¿sí? Más allá del CI, que es el coeficiente intelectual, también tendríamos que trabajar el coeficiente afectivo, especialmente con estas nuevas generaciones que les toca una vida muy difícil. Bueno, otra más sería negociar y gestionar en situaciones de conflicto. ¿Cómo le enseño a la gente a negociar? Y esto pues tendría que ver a lo mejor con trabajar en grupos donde hay estudiantes de distintas carreras y tengan que escuchar puntos de vista diferentes. Otra habilidad pues me parecería muy importante es la literacia digital, es decir, que ellos aprendan y manejen grandes bases de datos y las puedan leer, ya sean locales, nacionales o internacionales, donde no solamente se conformen con lo que el dato arroja, sino que lo sepan interrogar, lo sepan trabajar, puedan entender y resolver problemas, que eso es muy importante. Entonces me parece como que podrían ser habilidades transversales y yo me atrevería a decir que no solo en la híbrida, en todas las modalidades. Gracias. Tendríamos que trabajar. Gracias. Gracias, doctora Contreras. Bueno, ahora continuamos con la doctora Zorrilla. ¿Qué le parecieron estas competencias transversales, estas habilidades? ¿Y qué otras Pues sugeriría? yo creo que el catálogo de esto que llaman las habilidades transversales es cada vez más grande, ¿no? Es que se va volviendo inmanejable, ¿no? Y yo creo que aquí, yo lo que cuestionaría es lo que estamos entendiendo por transversalidad, ¿no? Yo pues entiendo que la transversalidad puede ser de dos tipos, esto que yo llamo la transversalidad performativa, que son las habilidades transversales o transferibles o genéricas o como les quieran llamar,
y por el otro lado está lo que se llaman los temas transversales, que son estos temas de coyuntura que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y que son temas que todos deberíamos manejar, como los derechos humanos, la equidad de género, y la sostenibilidad, etcétera. Entonces, yo lo que cuestionaría es cómo entendemos esta transversalidad, porque mucha gente entiende que transversalidad en el currículo es que al tiempo que yo los formo disciplinariamente, atiendo todo esto también. Y el pastel es enorme, o sea, ya se vio con lo que plantea la doctora, y yo podría agregar más, ¿no? Y están las soft skills o las power skills, y está la literacidad en inteligencia artificial y las competencias digitales, y la ética y el pensamiento crítico, le podemos agregar todo lo que quieran. Y entonces, la gente que entiende transversalidad de esa forma dice, bueno, pues al tiempo que se forman disciplinariamente, de alguna manera mágica, el profesor atiende todas estas transversalidades, y esto en la realidad no ocurre. Y ya se vio en un estudio que hizo la OCDE aquí en México, los profesores decían, mira, si a duras penas atiendo el currículo, cubro los temas disciplinares, ¿a qué horas hago todo eso? Y además yo no tengo formación para formar en todas esas habilidades, entonces yo me aboco al currículo. Esa es la realidad. Entonces cada vez sabemos más, y me incluyo, que sí abogamos porque haya espacios curriculares, que haya componentes curriculares para formar en estas competencias. Y quienes abogan por esta idea de la transversalidad invisible, yo digo que meterle la transversalidad así no es violentar la transversalidad, es entenderla de otro modo, es decir, no es transversal curricularmente, pero va a ser transversal en su vida. Cuando adquieran esta habilidad o entiendan este tema transversal, lo van a poder aplicar ahorita que son estudiantes en muchas otras cosas y cuando sean profesionales también. Es decir, la transversalidad está en usar lo aprendido en muchas formas y en muchos espacios, y no necesariamente la transversalidad está en meterlo transversalmente en el currículum. Entonces, yo cerraría con ese comentario. Creo que tenemos que empezar a pensar, a repensar la transversalidad, porque si no, ese enorme pastel de cosas maravillosas que queremos que aprendan a hacer, no las van a aprender a hacer. Muchas gracias. Ya tenemos una tarea más que nos deja aquí la doctora Cerrilla. Y continuamos con la doctora Bucio. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias. Sí, yo agregaría algunos saberes más allá de competencias o de si son transversales o no, algunos saberes que me gustaría que los grupos con los que trabajo desarrollaran para verlos trabajar exitosamente con los materiales y con lo que hay a disposición en términos de conocimiento. A mí me gustaría que supieran navegar entre toda la información. Nunca mejor usado la palabra navegar en Internet. Realmente tomar esta tabla de navegar y saber moverse entre toda la información. Es una ingesta de conocimiento excesiva. Cómo navegar en esa complejidad me parece que es una habilidad necesaria, y también al mismo tiempo saber qué dejar de lado, saber qué es lo que no voy a hacer. A mí me encantaría ver todos los congresos educativos que existen, que nos interesan, pero sé que no voy a poder. Estos, pues, hay que ponerlos de lado y determinar cuáles son las prioridades, pero esa habilidad cuesta trabajo. ¿Qué es lo que sí me interesa? O aprovechar cuestiones como la inteligencia artificial y saber armar bases de conocimiento, como ahora nos permiten estas herramientas, para hablar de manera distante con esas fuentes, es decir, ir solo por lo que me interesa. Entonces, juntar, por ejemplo, todas las conferencias que se han dado en este encuentro de IESAD 2025, unirlas en por ejemplo, una herramienta que estamos trabajando ahora con Notebook LM, que se dedica únicamente a los documentos materiales que yo curo. Y entonces conversar con esas fuentes para extraer, por ejemplo, qué se dijo de lingüística en el encuentro IESAD 2025. Y ese es mi enfoque, y por ahí empiezo a preguntarle a esas fuentes para dejar de lado y entender que no voy a poder adquirir, lamentablemente, todo lo que se compartió, ¿verdad?, en el encuentro, pero voy buscando lo que a mí me interesa, y saber determinar ese camino me parece una habilidad también muy importante. Saber preguntar. Ahora que tenemos este acceso al conocimiento, nos damos cuenta de que nuestros alumnos, teniendo bases de conocimiento enormes, se quedan en blanco sin saber qué preguntarle a esa gran base de conocimiento maravillosa, ¿no? ¿Qué le preguntarían? También trabajar con herramientas que permitan mapear la complejidad. Ayer presentábamos esta pequeña plataforma que aloja terminología de leyes de educación a distancia.
Y me parece ideal porque es un corpus que va a seguir creciendo. Entonces, no basta con hacer un PowerPoint con las leyes. Hay que hacerlo crecer a manera de red, a manera de nodos. ¿Qué plataformas nos permiten hacer eso también de manera personal? Es decir, que yo pueda construir esa base de conocimiento, ir integrando más nodos y más material y ser yo quien controle cómo crece. Saber, además, y venimos a estas otras habilidades, saber desconectar y saber apreciar el silencio. En esta complejidad, en este festín gargantuélico que tenemos de datos, tenemos que saber dejar y saber estar en silencio. Y finalmente, una habilidad que he visto perdida y que me encantaría es saber conversar, saber dejar la pantalla, saber dejar la digitalidad y saber estar. Yo no me imagino un campus donde todos estemos con dispositivos. Eso para mí no es la digitalidad, esa no es la universidad digital que quiero. Quiero una universidad donde el campus esté lleno de conversaciones ricas, de interacciones, decía la doctora Ofelia, donde vamos a conocer a los futuros amigos que serán futuros líderes de la educación en las carreras de educación a distancia. Y saber conversar con entes humanos y con entes no humanos y saber la diferencia de estas conversaciones. Por ahí me quedaría. Muchas gracias. Bueno, ya me están presionando que tenemos un minuto, entonces, si gustan o si tienen alguna pregunta, las expertas estarán aquí a la salida en el lobby por si quieren acercarse. Bueno, agradecemos mucho, doctora Contreras, doctora Zorrilla, doctora Bucio, sus aportes, sus ideas que nos dejan para seguir pensando en los modelos mixtos e híbridos, ¿no? Desde temas como la flexibilidad, la interacción social, las habilidades transversales y esto de que no se incremente lo del el enfoque, no es el enfoque, el impacto de la brecha digital. Muchas gracias a todos los de la Vista, muchas gracias a los que nos acompañan a distancia.